Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta noche, por permitirnos llegar a sus hogares y compartir de nuevo, como siempre lo hacemos, pues puntos de vista, opiniones, con los cuales lo que queremos es contribuir a que usted como ciudadano tenga un análisis propio de los temas que tratamos para que pueda tomar sus decisiones en la forma que lo considere más conveniente, y en esta forma todos contribuyamos más y mejor a esta nuestra querida Guatemala. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de crisis, pero yo estoy plenamente convencido en la enorme fuerza de este país y particularmente los guatemaltecos, que somos capaces de salir adelante ante cualquier situación. Tengo mucha fe en Guatemala y tengo mucha fe en el amor que todos tenemos por esta nación. Vamos a hacer un poquito de historia ahora porque estaba leyendo algunos datos interesantes y hablando de un tema que es tan primordial y tan fundamental en estos momentos como ha sido el transporte urbano. Pero resulta que en Guatemala en 1918, después del terremoto, empiezan a aparecer las primeras unidades, los primeros vehículos, y pues se empieza a pasarse del transporte por medio de bueyes, por medio de caballos, al transporte motorizado. Y curiosamente, en 1926 se presenta el primer paro del transporte público en ese momento. Era presidente el general José María Orellana, quien pues tiene que declarar un estado de emergencia, tiene que prácticamente militarizar la situación, porque él señala que este es un servicio público que no puede interrumpirse. Comento esto porque obviamente constantemente el transporte urbano sigue siendo uno de los verdaderos talones de Aquiles a que enfrenta Guatemala. Constantemente millones de guatemaltecos tienen que sufrir las ventajas o desventajas que les representa el transporte urbano todos los días para ir a sus hogares, para ir a sus trabajos, para hacer las diferentes actividades que nos toca realizar. Así que es un tema de una gran importancia, el cual debemos entrarle con mucho análisis objetivo, porque también es mucha la información que circula, la cual no necesariamente siempre es la más adecuada. Así que ya sin prolongar este preámbulo, les quiero presentar a mi invitado, que es el doctor Eduardo Antonio Velázquez Carrera. Doctor, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor Arredondo, por la invitación. Muy buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un placer estar con usted y especialmente en este programa. Gracias, doctor. El doctor tiene una trayectoria académica muy larga, universitario de corazón, ha sido un profesor universitario por muchos años, es economista, tiene estudios en Brasil sobre desarrollo urbano y temas de urbanismo, tiene un doctorado en sociología en la Universidad de Salamanca y desde hace muchos años ha venido trabajando muy cercanamente a lo que es el problema del transporte urbano, del transporte público. Dentro de sus posiciones, el doctor es profesor universitario del Centro de Estudios Urbanos y Regionales de Guatemala, participó en la Comisión Multisectorial del Transporte en representación de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es decir, es alguien que tiene una experiencia muy grande en el área del transporte. Doctor, 22 años aproximadamente me comentaba usted que ha estado trabajando con este tema. En este momento, ¿qué sabor tiene usted de la situación actual del transporte público en Guatemala? Bueno, todavía lamentamos muchísimo que los capitalinos, pero en general, ¿verdad? Porque podemos hablar del transporte urbano también en otras cabeceras departamentales. En realidad, el sistema de transporte urbano en el país es precario. Si nosotros comparamos cómo se han desarrollado estos sistemas en otros países, pues francamente el nuestro es demasiado precario, y yo diría que en la ciudad de Guatemala y su área metropolitana, que de acuerdo a nuestros cálculos, doctor, debemos estar hablando ya del municipio de Guatemala y los municipios conurbados al municipio de Guatemala en torno de 4.2 millones de habitantes
a 2018. De tal manera que ya no estamos hablando de una tacita de plata de 18 calles por 19 avenidas, ¿verdad? Claro. Sino que estamos hablando ya de una urbe, de una metrópoli, y en consecuencia tenemos ya una ciudad de masas, que evidentemente debe resolver el sistema de movilidad urbana por medio de un sistema que tenga la capacidad de atender a millones de viajeros durante un día. Si nosotros suponemos, doctor, que son 4.2 millones de habitantes y cada uno de ellos hace 2 viajes en promedio al día, viajes que son de carácter pendular, es decir, de su hogar al trabajo para unos y para otros, ¿verdad?, de su hogar al centro de estudios. Ya hicieron un primer viaje, pero tienen que retornar a sus hogares. Claro, o incluso del trabajo a su centro de estudios. Exactamente, ¿verdad? Pero digamos que nosotros supusiéramos que solamente fueran 2, ¿verdad? Por ese 4.2 millones de habitantes, son 8.4 millones de viajes diarios. Entonces la pregunta del millón, es decir, la pregunta clave, ¿será que nosotros podemos movilizar 8.4 millones de personas diarias con ese sistema de transporte que tenemos? Bueno, yo creo que la respuesta nos la dan diariamente los miles de guatemaltecos que se quejan del transporte, porque no solamente es precario, como usted le pone tan generosamente, porque creo que es aún peor que precario, sino que además plagado de peligros, porque también ese mismo desarrollo que ha tenido sin un adecuado ordenamiento hace que el pasajero esté expuesto a asaltos, extorsiones. Ya sabemos nosotros de que muchos pilotos son sujetos de violencia, incluso de violencias fatales, doctor. Entonces creo que la respuesta es bien obvia, no. Mire, los que tenemos algunos años más de experiencia, nos recordamos, y estoy seguro que algunos de ustedes que ven este programa en la noche se recordarán cuando hablábamos, mire, yo tomaba la 1 allá por la zona 1 y me llevaba hasta Vista Hermosa, e íbamos 2 pasajeros, y era muy cómodo, o tomaba la 2 para ir al estadio. Tiempos aquellos, ¿verdad, doctor? Porque eso, pues obviamente, la ciudad creció mucho más allá del ritmo que creció la planificación y la estructura. Ha mencionado usted un tema muy importante, porque yo inclusive también cuando inicié mis estudios universitarios, ya Ciudad Universitaria se había trasladado al nuevo campus de la zona 12 y nosotros todavía íbamos en la BC, nos íbamos en la 2 o en la 4, ¿verdad? Que pasaban por allá. Yo vivía y actualmente vivo, digamos, en el kilómetro 11 de la Roosevelt que se decía antes. Ahora pues es en las inmediaciones de Majada, Utatlán 1, Utatlán 2. Que ¿verdad? Cambió totalmente, doctor. Totalmente, porque eso era, ¿verdad? Era campestre, ¿verdad? Claro. Y nosotros pues utilizábamos o las morenas o la 15 directo, ¿verdad? Que después descubrí que se llamaba 15 directo porque llegaba al kilómetro 15, que es exactamente enfrente del seminario conciliar, claro. A la altura, digamos, de Molino de las Flores, que es lo que actualmente pues, las personas conocen, ¿verdad? Le estoy contando todo eso porque, en efecto, el sistema de transporte todavía, en aquel tiempo, era bastante funcional para la ciudad, ¿verdad? El número de vehículos también no era el número de vehículos que tenemos hoy, que han crecido exponencialmente. Para dar algunas cifras, en nuestro centro ha habido un investigador, el ingeniero Sánchez Peláez, Ronnie Sánchez Peláez, que nos ha hecho un estudio reciente, un libro que va a estar publicado en poco tiempo, en el que nos demuestra que la calzada Roosevelt, por ejemplo, fue planificada para 60,000 vehículos diarios. Está rebasada 4 veces. Quiere decir que en la actualidad
la Roosevelt ya tiene 240,000 vehículos al día. El periférico, tanto norte como sur, la Aguilar Batres, La ¿verdad? San Juan. La San Juan, todas están rebasadas en un promedio entre 3 y 4 veces. Claro. ¿Verdad? Bueno, pues imagínense, doctor, eso nos lleva entonces ante esta situación de lo que es el vía crucis diario para muchos pasajeros en el transporte urbano, porque hablábamos de esas rutas antes que eran tan cómodas, tan sencillas, pero una ciudad que tendría pues la 10ª parte de la población actual, ¿verdad? Pero la planificación no la siguió. ¿En dónde cree usted, doctor, que está ese momento de fallo en el cual la ciudad no se proyecta a analizar? Cuando habla de 70,000, se planeaban vehículos y resulta que hay 270,000. ¿En qué momento cree usted o cuál fue la causa que no se logró planificar con suficiente visión? Fíjese, doctor Arredondo, que yo diría que a partir de 1950, en el periodo entre 1950 y 1964, la ciudad de Guatemala experimenta un crecimiento urbano acelerado. Tanto es que ese crecimiento sí trata de ser atendido, yo diría, por 2 de los mejores alcaldes de la ciudad en el periodo contemporáneo. Me estoy refiriendo en un primer momento al alcalde que estuvo entre 1966 y 1970, Ramiro Ponce Monroy. Fue conocido como el alcalde de las calzadas, ¿verdad? Porque él inició pues y concluyó en algunos casos la calzada Aguilar Batres, la San Juan. Inició, ¿verdad?, durante su gestión la construcción y ampliación de la calzada Roosevelt, ¿verdad?, que ya se conocía como la carretera Roosevelt, pero la calzada en realidad tuvo una ampliación y un mejoramiento sustancial. Inició también la Mía y Vidaurre y la Petapa. Estas últimas 3, entiendo yo que él no pudo concluirlas por la cuestión del tiempo, etcétera, pero se iniciaron durante su gestión. Y fue otro alcalde fabuloso, ¿verdad? Un ciudadano que realmente todavía genera mucha nostalgia, mucha saudade, como dicen los brasileños, ¿verdad? El caso del licenciado Manuel Colomargueta, que como sabemos, pues terminó la obra que había iniciado Ramiro Ponce Monroy. Pero durante su gestión se inició el proceso de la construcción del anillo periférico, ¿verdad? Tampoco él lo pudo terminar, ¿verdad? Fue el licenciado Leonel Ponciano León, que en su periodo como alcalde lograron concluir el anillo periférico. El anillo periférico tuvo la bondad e inteligencia de las autoridades municipales de que unía las calzadas previamente construidas, la Mía y Vidaurre por medio de la calle Martí al periférico con la construcción del puente del Incienso, ¿verdad?, lo que se denominó el Boulevard Universitario, Doctor Adolfo Mijangos López, que es el actual periférico. Pero ese periférico cruzaba la San Juan, cruzaba la Roosevelt, la Aguilar Batres. Claro. Y estaba planificado para cruzar la Petapa y dar, ¿verdad?, toda una vuelta que era el anillo que los otros alcaldes ya no siguieron. Periférico alrededor de la ciudad de Guatemala. Exactamente. Y entiendo que era 1 y 2 porque había una segunda fase, doctor. Así es, ¿verdad? Así es. Pero como sabemos, lo que se hizo fue una oreja, pues, que ninguno de los alcaldes subsiguientes continuaron, ¿verdad? Yo diría que el momento de quiebre es con la llegada de Álvaro Arzú a la alcaldía, y yo diría a los seguidores de Arzú que todos estuvieron vinculados con los partidos que ellos fueron generando, ¿verdad? Primero el PAN, después la Gana, etcétera, y todos estos alcaldes, pues yo diría, fueron
haciendo una obra vial bastante modesta. No sobre los ejes en los cuales ya teníamos un movimiento mayor, sino que, por ejemplo, recuerdo a García Galont, que hace el puente del Naranjo y de alguna manera viabiliza la urbanización y el desarrollo inmobiliario de los sectores alrededor del Naranjo, por ejemplo. El caso de Berché, cuando hace el Boulevard Landívar, que posteriormente los otros alcaldes, entre ellos Arzú, empiezan, si ustedes quieren, hacer todo un proceso de urbanización vial que alcanza la zona 16, ¿verdad? Los sectores aledaños a Cayalá, etcétera. Lo que hace que la ciudad se expanda hacia el oriente. Carretera al Salvador, hacia el Atlántico. Al Atlántico. Y en consecuencia, bueno, la calzada de La Paz, ¿verdad? Pero si usted, la Atanasio Tzul, ¿verdad? Que como sabemos es una vía citadina que es construida pues casi paralela, ¿verdad? A la línea férrea, que todos sabemos pues que era una de las vías de acceso desde el siglo XIX. Claro. Entonces, yo sí creo que el crecimiento acelerado de la ciudad a partir del primer gobierno municipal de Arzú no acompañó la ampliación de vías, de carreteras, etcétera, al mismo ritmo que estaba creciendo la población. Pero yo diría que este tal vez no fue tanto el error de estos gobiernos, sin mucha visión desarrollista desde el punto de vista urbano, sino fue el colapso del sistema de transporte público. Si la población urbana no tiene formas alternativas de poderse movilizar en una urbe, quiere decir un sistema de transporte público eficiente que tendría que haberse convertido en un transporte urbano masivo, con cualquiera de sus modalidades, ¿verdad? Nosotros pensamos en su momento que era el Transmetro, el sistema que se conoce como Bus Rapid Transit, el que podía solucionar eso. Y se implementó, como ustedes saben, el primer eje, el eje sur, sobre la calzada Aguilar Batres, con el SEGMA, ¿verdad? Para poder, digamos, mostrar cómo era ese sistema. Desafortunadamente... O sea, ese modelo en sí era bien, porque era un sistema rápido, sin interrupciones, vías únicas, que permitían pues una movilización muy rápida. Así es. Y que hasta el trébol, digamos. Hasta el trébol, ¿verdad? Que fue en la primera fase. Pero lo que interesa aquí es que lo que se pedía era la expansión del sistema sobre las mismas bases. Claro. Lo cual ya no se continuó. Pues sí, porque en las vías ahora, en la Séptima Avenida hasta el Metro Norte, hay tráfico mezclado, lo cual ya le quita ese sistema rápido de transporte, ¿verdad? Así es. Ahora, desafortunadamente, uno de los grandes cánceres que tiene Guatemala es la corrupción. Y esa corrupción ha hecho presa, podríamos decir, del sistema del transporte público. Tal vez un poquito antes de seguir adelante, usted mencionó una palabra, colapsó el sistema de transporte público. Pero para que colapse tuvo que haber funcionado. ¿Alguna vez funcionó? Yo creo que sí funcionó previo a, específicamente cuando hablábamos de que nosotros como universitarios lo usamos. Y que era un sistema que era de 5 centavos costaba, pues, ¿verdad? Claro. Como el número de vehículos también que existía en la ciudad no era tan elevado, pues los traslados de un punto a otro eran relativamente cortos. Cuando uno menciona ahora y dice, mire, costaba 5 centavos, la gente no lo cree, ¿verdad? Porque dice, bueno, ni siquiera con monedas de 5 centavos. Doctor, por ejemplo, el transporte público es público. En el caso de Guatemala no es público. Entonces, ¿qué es? Es un sistema de transporte que la Municipalidad de Guatemala concesiona a empresas privadas y que ha traído, ¿verdad?, como consecuencia, y en ese sentido yo
le mencionaba, doctor, que yo soy muy crítico del empresariado guatemalteco, en general, porque no veo yo cómo, digamos, el gran empresariado, los dueños de las industrias, de los bancos, de las financieras, de las empresas diversas, ¿verdad?, productoras de bienes y servicios, ¿verdad?, no se hayan dado cuenta lo oneroso que significa para el municipio y para sus propias empresas tener un sistema colapsado que no funciona. Claro, ¿verdad? Claro. Bueno, el trabajador, pues yo he hablado con mucha gente que se levantan a las 4 de la mañana para incluso llegar tarde, porque de repente cualquier problema causa una situación muy caótica. Pero yo creo que sí es importante esa diferenciación, porque cuando a veces alguna gente menciona y dice, mire, también que funciona el transporte en X lugar afuera de Guatemala, son transportes públicos, genuinamente, que son regidos por las municipalidades o los gobiernos, y lo que están haciendo es velar por el interés del ciudadano. Pero en este caso son empresas privadas que están usurpando el nombre de público. Así es. Así es, ¿verdad, doctor? Así es, sin duda así es. Y yo quisiera retomar un tema que fue mucho problema, digamos, a lo largo de todos estos años, inclusive con esta visión histórica que nos daba usted de los tiempos de 1920. Sí, ¿verdad? 26, 20, claro. ¿Verdad? Esa década de 1920 a 1930. Fíjese que una de las cosas que es muy importante es que en la mayoría de países existen empresas municipales, porque se considera que el sistema de transporte público es absolutamente esencial. Y así es, doctor, ¿verdad? Así es, porque representa la posibilidad de movilidad de la ciudadanía, pero especialmente de los trabajadores. Bueno, hay un término, doctor, que se usa y no se usa, pero por ejemplo, pues el hecho de la felicidad, porque realmente es difícil imaginar ser feliz después de pasar 4 horas en un bus de ida, 4 horas de vuelta y estar con una tensión muy grande. Incluso para la misma productividad que usted menciona de un país, no es bueno pues tener ese grado de tensión y ese grado de estrés. Pareciera que no es importante, pero yo creo que sí es fundamental. Fíjese que a mí me ha tocado, le pongo esto de ejemplo porque precisamente cuando yo fui presidente de la Comisión Multisectorial, quiero contarle a la ciudadanía que yo fui nombrado por las autoridades universitarias en distintas épocas para representar a la Universidad de San Carlos en la Comisión Multisectorial, designado por la Rectoría, pero que yo no ganaba ningún centavo participando en esa instancia, sino que era a costa de mi salario como profesor universitario. Claro. Y fíjese que una de las cosas que a mí me impresionó fue que realmente los tiempos de desplazamiento en una ciudad pequeña, porque todavía nuestra ciudad es pequeña, ¿verdad? Sí, cuando vemos a los kilómetros recorridos es pequeño. Exactamente, ¿verdad? A eso me refiero. Yo me acuerdo que por aquellos años, pues ya le comentaba yo que yo estudié mi maestría en San Paulo, que usted conoce también y que sabe que es una urbe de 25 millones de habitantes, ¿verdad? Quizás un poquito más grande que la Ciudad de México, ¿verdad? O igual, ¿verdad? Pero de todas maneras son ciudades monstruosas, ¿verdad? Con eso yo quería solo recordar que los tiempos de desplazamiento en la ciudad de Guatemala empezaban en aquel momento a ser, digamos, muy prolongados y que tenían una repercusión directa en la jornada de trabajo de las personas. Claro. Fíjese que, pongamos el ejemplo que usted toca, una persona que se levanta a las 4 de la mañana y entra a las 8 a trabajar y se tarda 4 horas para llegar a su trabajo y supongamos que va también a tardarse 4 de regreso, Claro. ¿verdad? Son 8 más 4 más 4, son 16 horas. Y en condiciones no de lo mejor, ¿verdad? Porque de mucha congestión, de mucho peligro, como habíamos hablado en un principio. Exactamente, el propio sistema se volvió peligroso, ¿verdad? Ya hemos visto cosas absolutamente fuera de lo normal
como estallido de bombas dentro de un bus, ¿verdad? Sí. Tiroteos, ¿verdad? Claro. En ese sentido. De tal manera que estas son cosas que realmente son terribles y que nosotros debiéramos ir pensando en que el sistema de transporte público en las distintas urbes de Guatemala tiene que ser eficiente, tiene que ser moderno, tiene que ser asequible al bolsillo del usuario. Pero obviamente para ello tiene que haber entonces ese cambio en la mentalidad, ese cambio en el modelo, porque aquí acabamos de hablar con usted que el transporte público no es público, es privado. Y pues obviamente, claro que hay diferentes objetivos y finalidades en una visión pública que en una visión privada. Yo sí creo que va a ser bien importante en este caso, doctor, ir definiendo con claridad qué tipo de servicio queremos, hacia qué lo queremos orientar. Yo sí creo que las empresas municipales de transporte tienen que funcionar y que deben estar supeditadas al Consejo Municipal del municipio en donde se preste el servicio. Porque por la vía del sistema electoral, ¿verdad? El votante, si tiene un buen servicio de transporte público, va a decir, bueno, esa es obra de mi Consejo Municipal, del alcalde, ¿verdad? Correspondiente, que ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Me Podría prestan ser un buen servicio. un reconocimiento, digamos, a Así es. una buena labor, ¿verdad, doctor? Pues mire, yo creo que el tema es sumamente importante. Nosotros tenemos algunos otros puntitos que queremos tocar con usted, ya directamente, por ejemplo, el tema del transurbano, que queremos tocarlo más a fondo porque creemos que en realidad ha sido algo decepcionante para la población, mucha esperanza puesta en el tema de lo que iba a suceder. Empiezan los tomates, después que el transurbano, después que el transmetro, pero la situación sigue siendo sumamente complicada. Yo lo quiero invitar, doctora, que de una vez pues nosotros sigamos este programa el próximo domingo para que podamos tocar específicamente el tema del transporte masivo, porque hoy el tiempo ya se nos fue, doctor, y desafortunadamente vamos a tener que despedirnos de nuestra audiencia esta noche, pero estoy seguro que usted nos acepta continuar. Con mucho gusto, doctor. Estaremos presentes con usted para el próximo domingo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tiempo vuela, así que nos tenemos que retirar esta noche. Le agradecemos al doctor de habernos acompañado, habernos ilustrado, y a usted por haber estado acompañándonos, y esperamos que lo que aquí hemos comentado pues sea de beneficio para todos los ciudadanos. Buenas noches y nos vemos el próximo domingo, en la cual continuaremos esta interesante entrevista con el doctor Velázquez. Muchas gracias y buenas noches.